En primer lugar, el versículo, la parte A del versículo 2 dice de la manera siguiente: hablar al corazón de Jerusalén. Cuando nosotros vamos a la fuente, entonces la palabra del Señor habla a nuestro corazón. La palabra de Dios habla a nuestro entendimiento, nos guía y nos da la luz que alumbra todo nuestro camino. Hablar al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo se ha cumplido. Esta palabra es clave, es importante, que su tiempo se ha cumplido. Debemos darnos cuenta, hermanos, de que todo en la vida es transitorio. Los problemas son transitorios, las luchas son transitorias, las angustias son transitorias, aún la vida es transitoria. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo es pasajero. Eclesiastés capítulo 3 nos dice que todo tiene su tiempo, todo debajo del sol tiene su hora, tiene su tiempo. Tiempo de nacer, pero también un tiempo de morir. Es una ley. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de llorar, todos hemos llorado, pero todo eso tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de callar inclusive, para las personas que hablan mucho. Tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Isaías 42 dice, es una declaración de un nuevo comienzo. Cuando usted esté pasando por momentos difíciles, tiene que entender de que ese momento difícil pasará. Pero si usted busca el refugio del Señor, si echa esa carga al Señor, la carga, el camino será más ligero. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y entonces, dice el Señor, hallaréis alivio y descanso para vuestras almas. Solamente en Él está el consuelo, está la ayuda. El Señor le dijo a Israel, a su pueblo, tu tiempo ya se ha cumplido. Porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Tu tiempo ya se ha cumplido. El pueblo de Israel tenía que estar cautivo 70 años en Babilonia. Ni uno más, ni uno menos. Así también nuestros ratos de amargura, nuestros ratos de enfermedad, etcétera, etcétera. Ni un momento más, ni un momento menos. Todo tiene su tiempo. Dios conoce exactamente cuánto tiempo durarán nuestras aflicciones. Podemos estar seguros que el día, por más oscuro que sea la noche, el día siempre llegará. La mañana siempre llegará. La claridad siempre llegará. La luz llegará. La luz llegará y aclarará toda la vida. Solo debemos ser pacientes y esperar. No debemos rendirnos. Hay hermanos, hay personas que se rinden. Ya no puedo más con esto. Y terminan culpando, echándole las culpas a Dios y aún peleando con Dios. Porque se rinden. Y muchas veces tendemos como humanos a rendirnos ante las situaciones difíciles. ¿Quién de nosotros no se ha visto tentado a rendirse cuando pasa por un momento difícil? Todos hemos sido tentados a rendirse. Todos. Pero cuando el Señor nos fortalece, buscamos el refugio en el Señor y el Señor nos levanta, nos consuela, nos da esa palabra de alivio y de fortaleza que necesitáis en ese momento de dificultad. Primero Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 nos dice, por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. En segundo lugar, tus pecados han sido perdonados.
Qué gozo tan grande podemos tener nosotros como humanos y aún como pecadores, que todos nuestros pecados han sido perdonados. ¿Usted cree eso? Amén. ¿Y en qué parte de la Biblia dice que todos mis pecados son perdonados? Si yo sigo pecando. Pues fíjese, hermano, que cuando usted aceptó a Cristo, sucedió algo maravilloso en su vida. Todos sus pecados son perdonados. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Lo dice. Todos tus pecados han sido borrados. Seguiremos pecando por nuestra naturaleza pecaminosa, pero cuando recurrimos al Señor, Él nos perdona, nos consuela y nos lleva. Alguien hizo una pregunta en una ocasión: pastor, pero si yo peco ahorita, paso la calle, me mata un carro, ¿qué voy a hacer? No pedí perdón. Pues ese pecado ya estaba perdonado. Cuando Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, Él perdonó todos tus pecados. No significa que no vamos a pedir perdón cada vez que fallemos, que tenemos que hacerlo. Pero por alguna eventualidad pasa lo que tiene que pasar, todos tus pecados han sido perdonados. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya está cumplido, que su pecado es perdonado. El doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Es importante aclarar que la expresión de doble su pecado, cuando el Señor le habla a Jerusalén de esa manera, es una expresión metafórica, una expresión poética, que decir que Jerusalén ha pagado un gran precio por todos sus pecados. Ese gran precio por todos sus pecados no lo pagó usted. Ese gran precio que fue pagado por todos nuestros pecados lo canceló el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, amados del Señor, cada día y cada momento de nuestra vida, pienso que somos deudores. Y tenemos una gran deuda con el Señor. Por eso, hermanos, debemos buscar al Señor a cada momento de nuestra vida. Debemos hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestro alcance, por vivir en santidad, por darle gloria y honra al Señor, por hacer lo que el Señor nos ha mandado que hagamos, que nos amemos los unos a los otros, que busquemos primeramente el reino de Dios, porque somos deudores del Señor y debemos con nuestras vidas honrar y glorificar a Cristo a cada momento de nuestra existencia. Debemos ser conscientes de ese gran sacrificio que el Señor hizo por todo su pueblo, por cada uno de nosotros. En tercer lugar, la gloria del Señor se manifestará en tu vida. ¿Cuántos piensan que el Señor se ha manifestado en su vida? Amén. El Señor se ha manifestado en nuestra vida para la gloria y honra del Señor. El versículo 5 dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne o toda persona juntamente lo verá, porque la boca de Jehová habla. La boca del Señor ha hablado en nuestra vida a través de su santa y su bendita palabra. Cada momento de nuestra vida el Señor nos está hablando. Cuando usted necesite palabra del Señor, no necesita aprender enlaces, no necesita buscar una emisora cristiana. Usted lo que tiene que buscar es la Biblia para que Dios le hable de una manera directa. Y si en su soberanía el Señor está, hablarle audiblemente, lo puede hacer. Dios es soberano y Dios trata con cada uno de nosotros de una manera particular. Pero tenemos que dar un paso importante. Tenemos que buscar a Dios. Si le buscamos con lo mío, si ustedes me buscan, me hallaréis, dice la palabra del Señor. Dios se manifiesta con poder en toda nuestra necesidad. Y nuestra necesidad primordial es una necesidad espiritual.
esa necesidad espiritual la cubre el Señor con su santo y su bendito Espíritu. Tenemos que dar el paso de fe. Tenemos que buscar el paso de buscar al Señor. Buscarme y me hallaréis. En nuestra enfermedad tenemos que buscar al Señor. En nuestra economía, en nuestra escasez, tenemos que buscar al Señor. ¿Cuántos creen que el Señor es su proveedor, que el Señor es su sanador? Todos lo creemos, pero no lo vivimos muchas veces. Lo creemos, bueno, sí, Señor, tú eres mi sanador, pero cuando estamos allí, en medio de la prueba, ¿qué pasa, Señor? Porque no me has sanado. Cuando estamos en medio de la escasez, Señor, ¿por qué si tú has prometido proveerme? El Señor nos prueba a cada uno de nosotros de una manera particular. En medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestra situación, el Señor tratará con cada uno de nosotros. Pero créeme, hermano, créeme, tú no estás solo. El Señor está contigo porque así lo ha prometido. En la lectura que decía nuestra hermana directora, Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Está la situación en nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Lo estamos buscando verdaderamente como debemos buscarlo? Debemos dar ese paso de humildad. Necesitamos ser humildes. Necesitamos seguir caminando en integridad y corregir en nuestras vidas lo que tengamos que corregir. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová. Enderezad vuestros caminos, vuestras calzadas en la soledad a nuestro Dios. Tenemos que enderezar nuestras sendas. Tenemos que enderezar nuestras sendas. Tenemos que preparar nuestro camino al Señor. Este versículo nos recuerda que debemos preparar el camino para que Dios pueda guiar nuestras vidas. Debemos allanar el camino para que su presencia y su gracia llenen cada aspecto de nuestro ser. Que nuestra palabra no sea nuestra palabra, sino la palabra del Señor. Que nuestro andar sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es una decisión que debemos tomar. Cambiar de rumbo. Debemos cambiar de rumbo. Cada decisión que debemos tomar, que no sea tomada a la ligera, debemos buscar el consejo de Dios. ¿Qué haría el Señor en mi situación? ¿Qué haría Dios en mi situación? Un ejemplo muy latente, muy palpable que yo siempre he considerado es la vida de José. La vida de José. Un joven que fue tentado en todo y siempre huyó de la tentación. Huyó de la tentación. En cuarto y último lugar, las promesas del Señor permanecen para siempre. ¿Usted cree eso? La palabra del Señor, las promesas del Señor permanecen para siempre. Él cumplirá, Él prometió y lo cumplirá. Él prometió y lo hará. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué ha prometido Dios para con usted? ¿Qué le ha prometido Dios a usted? Todo, señor hermana Ney. 365 promesas, no, perdón. Hay más de 3.000 promesas, corrijo, más de 3.000 promesas en la palabra del Señor. Y todas son para su pueblo, todas son para su iglesia. Debemos apropiarnos de ello, pero tenemos que poner de nuestra parte. Los versículos 7 y 8 dice: la hierba se seca y la flor se marchita. Todo pasa, hermano. Todo pasa. Y dice, continúa diciendo la palabra del Señor: porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, ciertamente como hierba es el hombre, que se seca, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre.
La palabra de Dios es eterna. Dice el libro de Hebreo que la palabra de Dios es como una espada con doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice la palabra del Señor. Todas las situaciones en nuestra vida pueden cambiar, hermano. Las personas cambian, las personas fallamos. Las personas muchas veces erramos y hacemos cosas equivocadas. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. Por eso, hermanos, como iglesia, no debemos descuidar ni siquiera un momento de nuestra vida la lectura del Señor, la lectura de la palabra del Señor. Que la palabra del Señor more en nuestros corazones, porque la palabra de Dios es la que te va a transformar. Es la palabra viva. La palabra de Dios no es una palabra muerta, no es letra muerta, es palabra viva. La palabra que nos da vida, la palabra que nos guía y la palabra que nos lleva a tomar la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. La palabra del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra esperanza y aún más es nuestra seguridad. Nuestra seguridad en esta vida y nuestra seguridad eterna, porque es la promesa que el Señor nos ha dado. Escudriñad las Escrituras, Juan 5:39. ¿Por qué debemos escudriñar las Escrituras? Porque ellas son las que dan testimonio del Señor y allí encontramos la palabra de la vida eterna. Son palabras textuales del Señor. Debemos ir a la fuente continuamente para buscar las promesas, para buscar consuelos para nuestra vida, consuelo para nuestra situación, consuelo para nuestra tristeza. 4 razones nos ha dado la palabra del Señor en esta mañana para buscar consuelo, para encontrar consuelo. Pero cuando examinamos la lectura a detalle, encontramos allí, entre líneas, una quinta promesa. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. ¿Cuántos creen que el Señor vendrá? Amén. Estamos esperando. Estamos esperando. El Señor vendrá con poder como lo ha prometido. Con su brazo fuerte y reinará. Aquí la recompensa del Señor para todos los que le buscan de corazón, para que todos le buscan sinceramente. El Señor viene en nuestro auxilio y viene pronto. Amén. Bien, amados del Señor, hoy en la mañana hemos hablado de 4 razones para tener consuelo en esta vida. Y el consuelo está en Cristo Jesús. El consuelo está en su palabra. El consuelo está en su guía. Refugiémonos en Cristo en cada momento de nuestra vida. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Él es nuestra esperanza, es nuestra torre fuerte, es nuestra vida. La palabra del Señor nos dice que el Señor ama tanto a su iglesia. ¿Qué hizo el Señor por su iglesia? Que dio su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre con el propósito del nuevo pacto. Nuestra hermana directora hablaba que Dios es un Dios de pacto, el pacto de la gracia, el pacto eterno que el Señor ha hecho para salvar a su iglesia. Refugiémonos en el Señor, porque Él es nuestro refugio. Que el Señor les bendiga, que guarden y le guíen toda esta semana.